Bienvenidas, bienvenidos como cada semana a un episodio más de este podcast, La Entrevista con Emma Garrido. Como vieron en el posteo de la promoción de esta entrevista, hoy me acompaña el doctor Lauro Rodríguez Zamora. Hoy tengo el gusto de conversar con él unos minutos acerca de la realidad que llevan hoy los jóvenes en cuanto a los retos a los que se enfrentan en este siglo XXI. Así es que me da mucho gusto de tenerte aquí, Lauro. ¿Cómo estás? Muy Cuéntame un bien, poquito. muchas gracias Emma y por la invitación y para tu auditorio también un saludo. ¿Cómo te encuentras hoy aquí en la ciudad de Jalapa que nos ha tenido con un clima? Muy contento, sí. Bueno, ahorita afortunadamente no está lloviendo porque si no se vuelve un problema, ¿no? Sí, Pero esperamos que toda la gente que fue dañada por las últimas lluvias, pues ya se haya recuperado o esté en proceso de recuperación, porque es muy importante esa parte, ¿no? Y bueno, no son hechos que cada vez los vamos a ver más por el cambio climático, así se es. vuelve extremo el clima y bueno, esperemos que sigamos así con un poquito de solecito ya pronto. Bueno, como les platicábamos, Lauro, además de que tiene un doctorado, es investigador también en el Colegio de Veracruz. Él es licenciado en Administración Pública, en Derecho y en Psicología. Y creo que un poco nos vamos a enfocar en eso, querido Lauro, porque para hablar de las juventudes tendríamos que entender qué pasa con los jóvenes, ¿no? Entonces, para mí me gustaría comenzar con definir de alguna manera cuáles son los retos a los que hoy en día se enfrentan las y los jóvenes. Mira, cuando hablamos de retos, sobre todo de la juventud actual, regularmente la gente se refiere a muchas cosas, ¿no? Yo he centrado realmente el reto que enfrentan, o he hablado sobre esto, sobre el reto que enfrentan los jóvenes a esta edad de los 17 años que es trascendental. Uh-huh. Eh, Regularmente a esta edad tú estás saliendo de la preparatoria y cuando sales de la preparatoria, el siguiente paso es la universidad. Y regularmente llegamos a la universidad, en general, quienes hemos transitado por ella, sin saber qué vamos a estudiar. Sí, Tenemos una idea vaga, ¿no? De que quiero ser abogado, quiero ser contador, pero no sabemos en qué consiste esa carrera porque no hemos estudiado, porque no hemos buscado información y se vuelven a veces decisiones como una apuesta hacia el futuro, a ver si me sale bien. sobre todo. Y yo creo que el principal reto que tiene la juventud hoy en día es saber tomar decisiones. Uh-huh. Esta es una, y es muy importante porque determina tu vida. Si la atinaste, te va a ir bien, y si no, te puede ir muy mal. Tienes que volver a empezar y reconocer que no fue la decisión correcta. Y por eso considero que el reto más importante que hoy tienen los jóvenes es saber decidir, aprender a decidir. Y el segundo es asumir las consecuencias de sus decisiones. Muy bien. Es decir, ser responsables. No solamente en términos de la universidad, hoy en México muchos jóvenes, eh, ya sea por decisión o por accidente, terminan siendo padres a muy temprana edad, También. ¿no? Hoy el embarazo adolescente en México es uno de los problemas centrales que tenemos y los jóvenes tienen que enfrentar ese reto también de salir adelante con un bebé y no es fácil. De repente se les acabó el juego y viene la responsabilidad, ¿no? Que es la otra parte de los retos, ser ¿Cómo la responsable. asumo, no? Sí, Uh-huh. lo primero es que tienes que mantener a un nuevo ser, ¿no? Sí, El problema es que tú todavía estás en formación y ya tienes que estar apoyando a otro ser humano, ¿no? A partir de tus decisiones. Por eso, repito, para mí lo más importante es cómo tomar decisiones en la vida para los jóvenes, porque están en esta etapa, sobre todo de adolescentes, que deben de tomar decisiones. Pero en general es para todas las personas, no sí, solamente para los jóvenes. Los adultos también tenemos los mismos retos, saber tomar nos una decisión enfrentamos. y ser responsables con esa decisión. Obviamente no es fácil porque regularmente tomamos decisiones sin información. Entonces, la decisión cuando no es informada, no necesariamente va a tener buenos resultados. Un Entonces, buen rumbo. ese es uno de los retos que va a enfrentar. Posteriormente va a ser dónde trabajo, ¿no? Tomar decisiones de qué voy a hacer, a qué me voy a dedicar. A meterme, voy a buscar un empleo, o voy a emprender, iniciar un negocio. ¿Qué negocio?
todo eso lleva a decisiones. Sí. Si no tienes dinero, tendrás que trabajar para capitalizarte y posteriormente, si quieres hacer un negocio, poder emprender. ¿Consideras que en la actualidad es pues la sociedad también tiene más retos para los jóvenes hoy en día en el tema económico? Porque si bien el gran número de jóvenes que egresan no inmediatamente se pueden incrustar en la vida pública, en algún tipo de empresa para poder pues servir al final del día. Mira, ha pasado un fenómeno interesante. Digo, los jóvenes son diferentes para empezar, Ujú. los jóvenes de nuestra actualidad, a diferencia de los jóvenes Que fuimos en otra que época. fuimos en otra época y hace un buen rato, porque nosotros no teníamos internet, Ujú. no teníamos información. Entonces, la toma de decisiones para nosotros fue mucho más difícil, porque no sabíamos dónde buscar y no estaba disponible la información. Hoy los jóvenes tienen acceso a Internet, Sí. tienen inteligencia artificial en sus celulares. Es decir, hoy un celular tiene mayor potencia que la computadora que llevó al hombre a la luna. Claro. Entonces, hoy los jóvenes tienen que saber aprovechar esa tecnología para poder informarse. El problema con el Internet para los jóvenes es que hay demasiada información y no aprenden, y ese es uno de los errores que se tiene en la cultura digital, no aprenden qué información es buena y cuál es mala. Y a veces pueden caer en páginas que en lugar de informarlos lo Los desinforman. desinforma. Tengamos presente que mucha información desinforma. Ujú. Entonces, hay que saber qué tipo de información es adecuada. ¿Qué es ¿Qué lo que tenemos? qué filtros se pueden utilizar para saber que una información es más fidedigna que otra? Bueno, en primer lugar, yo creo que uno tiene que buscar siempre páginas institucionales, es decir, de dependencias de gobierno o de universidades, para poder informarte sobre las carreras, sobre los trabajos, sobre las oportunidades que hay, Ujú. sobre cuestiones de salud también incluso, ¿no? Las páginas institucionales de organismos internacionales y dejar un poquito esas páginas que son como de revista, como que son de novedades o de información general, ¿no? Sí. Que a veces te espanta más. Y que no tienen ni siquiera un sustento o un respaldo. Pues medio tienen una chancualeada ahí de información, ¿no? Que aparentemente es buena, pero que no van a fondo de los hechos y que terminan brindándote una información inadecuada. Por otro lado, vemos un fenómeno hoy, sobre todo en términos de la toma de decisiones de qué voy a estudiar, de las universidades. Sí. Fíjate que las universidades de los 80 para acá, a partir de la reforma del 92 de Carlos Salinas de Gortari, que promovió la universidad privada y la educación privada muy fuerte con la entrada del Tratado de Libre Comercio, pues de repente empezamos a ver una serie de empresas Nuevas educativas, ¿no? empresas. Que le entraron a la educación sin saber realmente qué implica y lo vieron como un negocio. Entonces, bajo ese sistema empezaron a abrir muchas carreras que no tienen mercado. Lamentablemente las universidades públicas han hecho lo mismo. Hoy vemos que las universidades públicas antes tenían, por ejemplo, la carrera de administración y ahora ya tienen tres. De esa misma, ahora ya hicieron Tres tres, ramas más, ¿no? ¿no? Ujú. Ahora hicieron en negocios internacionales y después en negocios financieros y tal, ¿no? Y le estamos viendo en prácticamente todas las facultades. Entonces, tú hoy tienes una mayor oferta educativa, lo cual te lleva a un mayor riesgo de no encontrar, porque te están especializando desde el inicio, cuando la especialización tenía que ser un proceso de crecimiento, es decir, terminas la Posterior. licenciatura, entras a una especialización, a una maestría y un doctorado, que es la máxima especialización. Ah, no, ahora desde la licenciatura se están especializando ya, ¿no? Ujú. Entonces te dicen, tú vas a ir a este ramo específico porque el mercado lo demanda. Y cuando salen se dan cuenta que el mercado no demanda eso. Así es. Simplemente que entraron a la competencia con las universidades privadas y abrieron un montón de carreras que no tienen mercado, ¿no? Es decir, tal vez no estén saturadas, pero no tienen dónde trabajar. Así es. Ante esa situación, yo recomiendo siempre a los jóvenes, digo, si nada más te vas a dedicar a estudiar, estudia dos carreras, ¿eh? O O sea, tres, ¿no? Hoy en día hay muchas personas que están puedes estudiando hacer tres dos, pero carreras. yo recomiendo dos carreras que son
de autoempleo. Ujú. Una, por ejemplo, es derecho, que tú puedes poner en tu casa ahí Tu abogado, despacho. despacho jurídico o contador, que Ujú. también te da autoempleo. O Sí, sea, y además son las dos carreras que más se demandan, por ejemplo, en ciudades como Jalapa, que más demanda la administración pública, porque sí, todas tienen área jurídica y área contable o administrativa. Y para una ciudad, por ejemplo, como Jalapa, que es comercial, sí. paga muy poquito a los profesionales porque no tenemos grandes industrias. Entonces tienes que saber decidir qué carreras. Yo siempre les digo, mira, estudia lo que quieras, pero por ahí llévate en otro sistema abierto, escolarizado, a distancia, Otra o carrera. contabilidad o derecho. Alguna de las dos te va a ayudar a salir adelante y además las dos te sirven para cualquier cosa que tú hagas, porque están en la vida de todos, la parte fiscal y la parte contable y la parte jurídica, ¿no? En Ujú. nuestra vida el derecho está en todos lados. ¿Consideras que hoy también las redes sociales forman parte de este colectivo, ¿no? En la sociedad, en los jóvenes, en estos grupos? ¿Consideras que estas redes o canales son una distracción más que una forma de poder generar su propio recurso? Bueno, es una distracción para todo el mundo. Hoy hemos visto cómo transitamos al uso de los dispositivos celulares y cómo nos quitan el tiempo, nos Las quitan horas en tiempo pantalla. familiar. Sí, La gente come y ya no habla en la mesa porque tiene el celular. Cuando van a la escuela, bueno, me ha tocado a mí alumnos que llegan y llegan con su maleta de útiles, los ponen al frente y se agachan para estar chateando. Es decir, les ha perjudicado. Por otro lado, pensábamos que la tecnología les iba a ayudar a aprender mejor, a tener mayor información. Hoy pueden bajar información que nosotros valiosa, no ¿no? teníamos, Ujú. libros completos. Sí, Pues resulta que no. Es decir, en lugar de ayudarles la tecnología a ser mejores, les ha generado como un vicio de obtener las cosas fácilmente. rápido. Entonces las copian, ahora con la inteligencia artificial ya no hacen los trabajos, simplemente dan la instrucción a la inteligencia artificial y les hacen los trabajos, te hacen las presentaciones, los cuadros sinópticos. Hoy la inteligencia artificial te hace tantas cosas, pero no se dan cuenta que esa inteligencia artificial puede tener datos equivocados, no Ujú. son perfectas. Y lo que hace es reemplazar, tal vez quedes muy bien exponiendo en una clase, pero no es tu trabajo, no fue tu esfuerzo. Y no se queda ese conocimiento realmente en tu mente, ¿no? No, No, no lo puedes ejercer en no ningún otro porque llega muy momento. fácil y se va muy fácil. Ujú. Yo ahorita que mencionas eso recuerdo perfecto en la universidad con algunos amigos y amigas que hacíamos equipo y era desvelarnos revisando libros, sacando bibliografía, presentando trabajos pues lo mejor posible y era un trabajo que al final del día se quedaba grabado en tu cerebro, en tu Había mente. una práctica en la educación tradicional en donde tú tomabas nota del profesor. Entonces estabas ejerciendo varios sentidos al mismo tiempo y tratando de abstraer lo que él decía para ponerlo en tus propias palabras. Desde ahí ya había aprendizaje, porque estaban tus ojos, tus oídos, tus manos, el movimiento, ¿sí? Y estabas desarrollando una actividad cognitiva Ujú. en donde estás asimilando la información. Hoy día no, hoy los días los jóvenes llegan sin libreta a la escuela y toman, no, ya ni siquiera toman nota en su celular. Claro, ahora se Le toma sacan la una foto. foto Sí, o graban la clase, la cierto. voz. Ujú. Entonces, ¿qué sucede con ese tipo de actividades? Que ellos están tomando malas decisiones porque no están aprendiendo. Es como las fotos. Hoy día que tenemos un celular, todo el mundo sacamos fotos de todo. De todo. ¿Te acuerdas que antes las fotos eran como Todo su festividades, ¿no? Cuando proceso. salías, había un fotógrafo y te vendían la foto y Oye, tenías tu para álbum, ¿no? empezar tenías que pues comprarte tu cámara, tus Ajá. rollos, Y ¿verdad? mandarlas a imprimir. Llevarlas a revelar, o sea, era todo un proceso que realmente disfrutabas ver Claro. la foto, Y ¿no? después las metías en un álbum y ahí quedaban, ¿no? Sí, como un Hoy tú recuerdo. sacas fotos a todo y cuando se te acaba el celular, pierdes las fotos, las metiste en una USB y ya no las La recuperas. pierdes. Es decir, ya no tienen la continuidad, ya no tienen la fecha, pierdes el momento en que lo sacaste. Si otra persona las ve, ya no sabe de qué son. Antes volteabas la foto y le ponías el nombre, ¿no?
La fecha. tal fecha, en tal lugar, ¿no? Festividad tal. Hoy se ha perdido eso. Entonces, tenemos mucha tecnología, pero esa tecnología nos está quitando la memoria. ¿Dónde se Ay, recupera? qué interesante. Cuando en algunas redes sociales subes, por ejemplo, información, por ejemplo, Facebook. Ujú. Tú ahí tus fotos personales, que mucha gente lo hace, y ahí se van a quedar. Sí. Y se van a quedar para siempre. Hasta cuando te vayas, se van a Sí, ahí quedar va a ahí. estar para la posteridad. ¿Cuál es el problema con este tipo de situaciones? Es que corres el riesgo de que la delincuencia organizada en este país esté analizando tus fotos, quiénes son tus parientes, tus primos, tus hermanos, tu mamá, tu papá, si sacas una foto en una casa grande, si es en un coche, eh, es decir, le estamos dando información a aquellos que nos pueden hacer daño. También, claro, es Entonces, importante ese es mencionarlo. otro de los riesgos importantes. Por eso nosotros tenemos que aprender a decidir. Ujú. Y el joven tiene que aprender a decidir. Quiere tener una red social, participar, está muy bien, pero no tiene que involucrar a demás familiares. A Para, otras no tiene personas. que poner fotos de su domicilio, no tiene que poner fotos de sus posesiones, ¿no? Y mucha gente es exactamente lo que hace. Está tomando Estas una mala decisión, demostraciones, ¿no? dando información que los pone en peligro, ¿no? Por Claro. ejemplo. Por eso le decía, tomar decisiones es lo más importante. No parece fácil. El asunto es que la competencia hoy por hoy es más fuerte para ser popular, porque la nueva juventud Escuchen, jóvenes. no solo quieren ser populares, Claro, sino también quieren participar en las redes sociales y quieren hacerse millonarios de un día para otro sin mucho esfuerzo, claro. ¿no? Como esos ejemplos de aquellos que ganaron, se volvieron millonarios en un solo día con Internet. Lo que no saben estos jóvenes es que esos que hicieron eso son gente que tiene mucha preparación, que estudiaron mucho Para poder generar para todo poder, este boom global. claro, no son cosas improvisadas, ¿no? Entonces, yo creo que la tecnología siempre va a ser positiva para los jóvenes, pero si no la sabes usar, cuidado, porque se puede Revertir y ponerte en revertir, riesgo. revertir en todo. ¿Sabes cuántos divorcios hay por el uso de las redes sociales? Me imagino que muchos. Por los comentarios de me gustas mucho, ¿no? Oye, qué Los bien te ves. likes. E incluso este intercambio de información ha llevado a muchas mujeres a vivir o exponer sus propios cuerpos, ¿no? Y vivir situaciones de violencia, porque tú no sabes para qué van a utilizar ahora una fotografía en donde te ves muy bonita y con la inteligencia artificial hacer toda una modificación a tu cuerpo, tu cara, etcétera, ¿no? Entonces Claro, realmente creo que coincido en totalidad contigo, porque si no utilizamos de la forma adecuada la tecnología, pues simplemente nos metemos el pie, nosotros claro, mismos. principalmente sobre eso, porque fíjate, la tecnología en este momento permite que tomen tu rostro y lo puedan adaptar en un video a un personaje que esté en ese video, ¿no? Y que tú parezcas como si estuvieras actuando. Y obviamente pueden poner tu rostro en una película para adultos, por ejemplo, Claro, ¿no? O ha habido personas que le ponen su rostro y le una foto de una persona desnuda, ¿no? Entonces, y las publican. Yo he sabido, por ahí está pasando la basura, gracias. dejemos que pase, Sí, pero tengo conocidos que hoy día, cuando te hackean el celular y te tomas una selfie, quien te hackeó el celular te puede tomar, cuando te estás tomando la selfie, te puede tomar una foto sin que te des cuenta. Y les han mandado, después de esa foto, la meten a la computadora, te quitan la ropa, te ponen una camiseta toda sucia, te ponen hasta barba, ¿no? Y le mandan a todos tus contactos tu foto así, pareces el Chompiras, ¿no? sí, sí. Eh, y le ponen ahí, cuidado con este personaje, es un pederasta, ¿no? Violó a una niña de 3 años, si lo ven, deténganlo, tal, 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 tal. Y ese tipo de cosas para generar extorsión. Sí. Entonces, Otro de los problemas más graves en este momento claro, en el mundo. claro, uno no tiene que aceptar a personas que no conoces en tus contactos de celular, en los mensajes, te llegan invitaciones, ¿no? Te dicen hola y te ponen una cara bonita y mucha gente se contacta con eso y hackean tu celular. Sí.
Entonces hay que tener mucho cuidado con la tecnología para no caer precisamente en riesgos que podamos lamentar, ¿no? Sobre todo en esa parte. Entonces, vivimos una etapa en donde los jóvenes viven un mundo que está realmente rediseñándose en este momento. No quiere decir que los jóvenes de anteriores no tuvieran retos también y no tuvieran que tomar decisiones importantes. Cada generación ha tenido siempre el reto de decidir qué quiere ser en la vida, Claro. qué es lo más importante, ¿no? Yo siempre les digo ¿Y a hacia todo el dónde mundo queremos ir? Ajá. que yo todavía no descubro mi vocación, porque pues, me la he pasado estudiando, ¿no? Entonces me meto en una carrera, salgo de otra. Pero tomar la decisión de qué quieres ser en la vida es sumamente importante, porque si tú tomas una buena decisión y te dedicas al trabajo, decía un maestro mío en la secundaria, dedíquense a trabajar en lo que harían si fueran multimillonarios, Sí. ¿no? Es decir, que tu trabajo te Te guste, guste. lo disfrutes, te sientas útil, Cómodo, útil, cómodo, sí. sí, feliz. Pero cuando tienes un trabajo en donde odias llegar al trabajo, en donde no te gusta la gente, cómo te trata, cómo te ve, no te llevas con nadie, se vuelve un martirio Sí, trabajar en un claro. lugar así, ¿no? Cuando tenemos espacios de trabajo confortables, con amigos, en donde hacemos las cosas por gusto, la verdad ni sientes, hasta cuando te pagan, dices, pues ni me lo merezco, porque yo estoy muy a gusto aquí, ¿no? Que se da mucho también esas formas de vincularnos entre las personas que de alguna manera pues nos rodeamos de otras, ¿no? O estamos en el servicio público. Y qué bonito, y lo mencionas así, es de que tenemos que aprender a generar y gestionar el buen trato en los ambientes en los que nos desenvolvemos. Claro, sobre todo hoy porque precisamente la tecnología, el cambio ha hecho que hoy tomamos conciencia de muchos temas, Sí. ¿no? Platicábamos hace un momento sobre la cuestión de género. Hoy los jóvenes están más conscientes de sus derechos, desde la infancia empiezan ya a tener conciencia. Pues han salido muchas leyes, la ley chancla, la ley en contra de la violencia contra las mujeres, ¿no? La ley de igualdad entre hombres y Sí. mujeres. Y eso ha hecho conciencia, pero también ha hecho que vivamos con miedos a relacionarnos con otras personas y que sea malinterpretada la relación. Hoy día te pueden acusar sin haber hecho nada malo, pero solo porque alguien se sintió medio incómodo, te pueden O acusar hasta de vulnerada, acoso. vulnerado, ¿no? Así es. Y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Saber los límites siempre de cómo relacionarnos con los demás de una manera que sea adecuada. Uh -huh, uh -huh. Yo siempre les comento a los jóvenes cuando puedo, les digo, hablen sin groserías. Qué Porque de importante veras, es el lenguaje ahora, ¿no? sí, porque son reléperos, o hay que decirlo, ¿eh? Sí. La verdad, los chavos, perdón chavos, pero son regroserones y también las chavas, ¿no? Algo de mal gusto luego escuchar Me ha a los tocado grupos ver, de ¿no? jóvenes, ¿no? Que van. Varones y niñas, Sí. niñas y niños, eh, desde nivel secundaria, con un vocabulario que realmente te asusta, ¿no? Porque no puedes obtener respeto cuando tu vocabulario es irrespetuoso. Sí. Y algo que parece de broma, una mala palabra de broma, tú la puedes decir como tal, pero la otra persona, si no está en el ánimo adecuado, puede tomarla como una agresión. Por Y supuesto. entonces ya entraste en un problema. Yo creo que esta parte es algo de lo que ha generado también este cambio de generacional que Generacional. tenemos y que en los mismos podcasts que vemos hoy día, Lo que yo consumimos. pregunto, ¿no? Este, ¿Por qué tienen que decir groserías algunos de los que están hablando, comentando, platicando de su vida? ¿Por qué? Y a veces me responden también jóvenes, dicen, es que ese es el lenguaje para comunicarse con los jóvenes y Empatizar, ¿no? pues tener contacto con ellos, ¿no? Y lo cierto es que no es así. Yo creo que es esa creencia entre ellos de que es la manera o el lenguaje que deben utilizar. Sin embargo, creo que la pérdida de esos principios, valores, el hecho de que también padres y madres estén pendientes, ¿no? El cómo se desarrollan tus hijos en el ambiente en el que están, inclusive el educativo. Entonces tenemos que estar muy pendientes de todos esos Pues aspectos. básicamente se vive con el ejemplo. Uh-huh. O sea, si en tu casa se habla correctamente, seguramente tus hijos van a hablar correctamente, pero si te ven diciendo groserías, si te escuchan diciendo groserías o comportándote de una manera no adecuada, ellos Lo van a van a aprender, replicar. lo van a aprender en la casa.
regularmente nosotros aprendemos en la casa. Fíjate que estaba yo haciendo un trabajo bueno, hice una investigación que iba yo a presentar hace poco, la voy a presentar, porque se Muy bien. suspendió, sobre el tema educativo, las reformas constitucionales en Veracruz, en México, perdón. Y dentro de eso, pues tuve que irme a los antecedentes. Y fíjate que los aztecas tenían un sistema de educación en donde la familia participaba. Ujú. En la primera infancia, de 0 a 3 años, más o menos, los padres son los que iban enseñándole a los hijos qué hacer, cómo hablar, el tipo de actividades en las que podían participar. De los 3 hasta los 13 años, más o menos, le dejaban a su hijo a alguien encargado, un ayo o aya, Ujú. que regularmente era un tío o tía, que les iban formando, les iban enseñando, los llevaban al campo, les enseñaban cómo sembrar, pero también cómo comportarse frente a los demás, a las señoritas, cómo comportarse con los varones, ¿no? Y ya cuando llegaban a esa edad de 12, 13 años, entraban a las diferentes escuelas que tenían, ¿no? Ujú. Ya sea que iban a la escuela de formación de sacerdotes, como era el Calmecac, o simplemente una formación educativa para el trabajo, o se iban a la escuela de música, o la escuela de formación de mujeres para apoyo del templo, ¿no? Ujú. Entonces cada una tenía su etapa, de tal manera que la educación iba participando los padres, los Los familiares miembros de la y los familia. maestros o los demás comunidad que tenían que enseñar. Hoy día ya no. Hoy día queremos que la escuela les enseñe todo, les enseñe valores, les enseñe patriotismo, les enseñe a ser educados, les enseñe a hablar bien. Y no es así. No, todo empieza desde casa. Todo se aprende en la casa. En la escuela nada más vamos a replicar los malos hábitos que tenemos, lamentablemente, porque la escuela no está diseñada para que tú te formes en valores. Está diseñada para que tú adquieras información, Conocimientos. que es diferente. Sí. Y obviamente ya no podemos nosotros recuperar lo que ya un niño viene mal formado desde su hogar. Y no solamente mal formado, puede llegar violentado, puede llegar con problemas de casa. Y ya no tenemos la posibilidad nosotros en la escuela de mejorar eso. De O sea, corregirlo ni siquiera. Ajá. claro, la misma ley te pide muchas cosas. Estaba yo viendo la ley general de educación superior y a las universidades les está pidiendo esta ley que salió hace poco, está pidiendo que te enseñen, fíjate, aparte de la información que tú tienes que aprender, se supone que cuando estás en la licenciatura tienes que aprender sobre derechos humanos, Sí. tienes que aprender sobre género, tienes que aprender sobre medio ambiente, tienes que aprender sobre valores cívicos, ¿no? Tienes que aprender a ser un mejor ciudadano. Es decir, tiene 15 cosas que tienes que aprender que son diferentes a tu formación que te están dando. Todo eso no entra en la currícula del diseño curricular de una licenciatura. Sí. Entonces se le está exigiendo demasiado al sector educativo de cosas que el sector educativo no necesariamente puede enseñar. Sí puede establecer reglas, sí puede establecer reglas de convivencia, ¿no? De tal manera que los jóvenes tomen buenas decisiones sobre cómo interactúan con los otros, Por que supuesto. eso es muy importante, ¿no? O sea, pero Hoy se han incrustado estos temas al ámbito y que se ha generado toda una polémica, ¿no? Incluso el poder incorporar este tipo de temas en los espacios educativos pues, de las primeras infancias, ¿no? Como es el kinder o los preescolares y en las primarias, porque ahora el que se hable de género, de sus cuerpos, también ha generado en la sociedad cierto rechazo, bueno, que se dé esa información. vemos dos situaciones. Por un lado, vemos algo que en los gobiernos a nivel mundial se llaman los gobiernos con tendencia woke, son los gobiernos progresistas, inclusivos, lo que antes llamábamos de izquierda. Ok. Y ahora vemos una corriente diferente a nivel mundial de lo que se llaman los gobiernos de ultraderecha. Donald Trump, Víctor Orbán en Hungría, Donald Trump en Estados Unidos, estamos viendo a Macron en Francia, Putin en Rusia, pero también aquí nuestro amigo presidente de Argentina y otros actores que ellos están en contra de ese movimiento y que, como hizo Donald Trump, dijo, aquí nada más hay hombres y mujeres, punto. Ujú. No hay otro tipo de género, No hay otras ideologías. no hay otras ideologías.
Y hay una corriente por parte de los grupos ultraconservadores también religiosos que están en contra también de este planteamiento. Lo vemos obviamente desde la política que se promovió desde el Vaticano, en donde se combate este tipo de planteamientos de lo que se llama como política de género, Sí. ¿no? Y obviamente están en contra de que ese tipo de información se les dé a los niños, sobre todo de la diversidad de género, Ujú. ¿no? O como se conoce también como de la diversidad sexual, porque dicen que se están pervirtiendo a los niños, ¿no? Y que es un derecho de los padres decidir sobre qué tipo de educación deben de recibir los niños, cosa que antes en la Constitución mexicana decía eso. Los padres deciden sobre qué tipo de educación quieren los hijos. Eso ya se eliminó en la Constitución. Sin embargo, hay que tener en cuenta las dos posturas, Ujú. porque las dos son extremas, ¿no? Sí, tanto uno como la otra. De que un grupo que tiene todo el derecho de ser como quiera ser, quieren poner una visión a la mayoría, y de esa mayoría que lucha porque no quieren esa imposición. Entonces, estamos viendo esa confrontación, esos fenómenos importantes. Yo, fíjate que me relacioné mucho con el tema porque comentábamos que estudié psicología y me titulé con una tesis, un estudio de caso sobre personas transgénero aquí en Muy bien. Jalapa, Sí. ¿no? Yo espero que se publique, ya llevo retraso, pero yo espero ya afinarla para poder publicarla bien. Hice entrevistas a personas trans de aquí de Jalapa, que es muy interesante la vivencia que tienen, jóvenes todos, y también esa parte de lo que enfrentan, ¿no? La toma de Los decisiones, retos, ¿no? sus retos, Ajá. sus retos de las personas trans. Cuando tú platicas con ellos, te das cuenta, uno, de que tienen como un radar, le digo yo, tienen como radar, como el Chapulín Colorado, ¿no? Las antenitas de Bilín, así como para detectar quién dice una mala palabra en contra de tuya, Ujú. O que se sientan o agredidos. que se sientan agredidos. Tienen la piel muy suavecita, ¿no? Entonces, yo cuando platiqué con ellos, yo les decía, a ver, tienes que bajar un poquito, o sea, todas las personas en algún momento somos agredidas y tenemos que saber hasta dónde armamos escándalo y hasta dónde no, Sí. ¿no? Entonces, no te puedes andar peleando con todo el mundo. Tienes que aprender a no escuchar las agresiones, porque si no te la vas a pasar todo el tiempo peleándote con En quien no te acepta, confrontación, claro. ¿no? Esa es una. La otra es esa vivencia de estrés que tienen, ¿no? De Eh, discriminación. Deja la discriminación, el miedo que tienen. En el estudio, lo que yo encuentro, por ejemplo, uno de los temores fundamentales es entrar a un baño. Sí. O sea, si yo soy mujer trans, ¿no? No ¿A qué puedo baño entrar entro? al baño de mujeres, Entro ¿verdad? al baño de mujeres y puede ser que alguien me saque de una mujer, ¿no? Me saque y me acuse de que yo estoy Metiendo al metiéndome, baño de mujeres. sí, porque mi sexo es de varón, pero mi género y Mi identidad mi identidad, mi forma de vestir es de de mujer. transgénero. Ujú. Entonces, viven con ese temor de que les puedan agredir ahí. De no encontrar como un espacio para ellas o Claro. para ellos, O ¿no? varón trans, ¿no? O sea, tengo uno de los que entrevisté que está en una dependencia pública, incluso, fíjate, en una unidad de género, Muy bien. que era discriminado por su propio personal de la unidad de género. Un varón trans, Ujú. es decir, una persona que nació con sexo de mujer, pero que su identidad es de varón. Sí. Y cuando iba al baño, pues había comentarios, ¿no? De los compañeros que veían que entraba y que cómo permitían entrar a mujeres ahí, ¿no? Ujú. Porque sabían Sí, de porque que la era una... consideraban una mujer, ¿no? Así Por su es. sexo biológico. Y entonces eso le generaba un choque, un trauma, un pleito, metía oficios o mete y sigue en pleito con la institución para que se les dé pláticas a estas personas. Entonces son temas bien interesantes en donde enfrentan a una sociedad que no está todavía preparada para una transición tan fuerte, ¿no? Aunque hoy cada día lo vemos y eso es afortunado de que vemos también la libertad en ciudades como Jalapa, que es de jóvenes, de Sí. estudiantes y tal. La Atenas Sí, veracruzana, ¿no? que ya nadie se escandaliza por ver a dos muchachas de la mano O dos o jóvenes dos besándose. jóvenes besándose.
de manera natural. Digo, ya no pasa nada. Hace unos 20 años eso hubiera generado tal vez que hasta los persiguieran o los golpearan, ¿no? Sí, los consideraban actos inmorales, ¿no? Así es. Entonces, ha evolucionado mucho esta parte de la sociedad. Pero vuelvo a lo mismo. Tiene que ver con la decisión, con tu Sí, toma de decisiones. O sea, yo soy el que decide enojarse o no frente a la violencia que puede ser de comentario, puede ser una violencia psicológica, en donde yo estoy escuchando que alguien pasando me dice una cosa, ¿no? que Y me hace y sentir si yo me incómoda engancho, pues me voy a voltear y voy a pelear con esa y entonces persona. la violencia crece, La ¿no? violencia crece. Entonces yo tengo que aprender a tomar la decisión de dejarlo pasar, de a mí no me afecta, no, y seguir mi vida, que Claro, sería lo inteligente, ¿no? sí, Entonces, fíjate cómo la toma de decisiones siempre va a estar presente en todos los eventos que nosotros hagamos, en cualquier circunstancia, ya sea en el trabajo, en el empleo, en elegir una carrera, elegir una pareja, una persona, un amigo, una amiga, por en supuesto. cómo me llevo con los demás. O sea, cuando nosotros hablamos de este tema, por ejemplo, comentaba hace un ratito con otro psicólogo que está dando una conferencia en este momento sobre tortura y los protocolos del protocolo de Ah, muy Estambul, bien. Ujú. está en el Poder Judicial ahorita dando esta conferencia. Platicaba yo con él sobre una circunstancia que vemos en las estadísticas de INEGI, en Endiret, que es una encuesta que se hace Dígese. en la de 1999 y la de 2003. Cuando uno la analiza, dices violencia. A ver, ¿Por qué razones, no? Ujú. sí, pero del 100% de violencia, ¿dónde se genera más? 80% es en la familia, en el ámbito Sí, familiar. efectivamente. Y de ese 80% del ámbito familiar, ¿Qué tipo de violencia? ¿qué tipo de violencia? Pero lo interesante más que el tipo de violencia, que es física, económica, psicológica o abuso sexual, eh, lo interesante que yo descubrí de estas encuestas es que cuando veías cuántas personas fueron receptoras de la violencia desde 0 años, o sea, desde el primer día de nacido hasta más de 70 años, Ujú. y el número de personas violentadas de hombres y mujeres era idéntico ¿En qué rango de edad? en todos los rangos de edad era Era igual. idéntico. La diferencia era que los varones tenían 50, 100 casos más que las mujeres incluso. Ujú. O sea, si nosotros vemos esas dos encuestas del rango de 7 a 12 años, los que son más violentados son los varones, del abuso sexual, por ejemplo. Y de repente no decimos tampoco eso. Los varones también son agredidos, Claro, los varones también enfrentan violencia. Y entonces los jóvenes varones que enfrentan violencia eh, deben de saber también tomar decisiones. Me decía un enfermero de aquí, de uno de los hospitales de Jalapa, si es que nos llegan muchos jóvenes, sobre todo fines de semana, violados, varones, y no denuncian por, por miedo, por temor, por vergüenza, por el que dirán. por la cultura Y ahí es sistemática en donde la que viene la estamos, toma de ¿no? decisiones, ¿no? O sea, oye, te violentaron, denúncialo, Por supuesto. porque si no las cosas no van a cambiar. Por eso la toma de decisiones es importante en cualquier evento que nosotros tengamos enfrente. Sí. Y es un reto saber tomar la mejor decisión. No es fácil tomar decisiones. Y eso yo creo que todos lo hemos vivido porque todos tomamos decisiones alguna vez en la A vida. cada minuto. Podemos equivocarnos, podemos estar bien o no, pero todos tenemos que tomar decisiones. Y en este caso son pequeños ejemplos de cómo se está decidiendo los jóvenes, cómo están decidiendo las cosas, el hecho de salir, por ejemplo, durante la pandemia, ¿te acuerdas? Sí, sí, Yo de repente pasaba yo por un lugar que eran antros y había un montón de jóvenes en plena pandemia sin tapabocas. sí, la irresponsabilidad, ¿no? Porque, porque la información que se dio es que a los jóvenes no les afectaba. Que solamente era de personas Entonces adultas. Ajá. dijeron que No había tanto no riesgo. había riesgo, Sin embargo, muchos ocurrían jóvenes muchas murieron por muertes. eso. Sí, ¿Sabes qué pasó? Igualito que cuando se descubrió el VIH en 1982, se descubrió el virus de inmunodeficiencia humana, pero se descubrió de una manera y se dio la información de una manera equivocada porque dijeron en esa época, ah, es que el VIH
solamente se contagia entre homosexuales, negros y haitianos. Y entonces decías, bueno, pues yo no soy homosexual, yo no soy negro, yo no soy haitiano, pues No me viva la pasa nada, vida, sí. yo no me protejo, a mí no me va a dar porque no estoy dentro de ese rango. Y qué equivocación, ¿no? Quienes más se contagiaban eran mujeres amas de casa. Eso también, y sigue siendo Sí. ahora, ¿no? Pero digamos, cuando estaba en plena pandemia que se había descubierto, la gente, por una mala información que se dio, tomó la decisión inadecuada de no cuidarse, de no De no protegerse. protegerse Cuando en realidad sexualmente. ya después, con la información que se fue generando, nos dimos cuenta que lo importante no era quién eras o qué hacías, con quién, Ujú. sino tus prácticas de riesgo. Es decir, si lo hacías con protección o sin protección. Incluso todas las ventanas de contagio que existen para Claro, esa enfermedad, no justo tiene que ser una penetración o una relación claro. sexual para poderte contagiar. Pero el asunto es, ¿te proteges o no te Sí, proteges? sí, Toma decisión de los jóvenes porque empiezan su vida sexual. sí. El promedio en México de inicio de vida sexual es a los 17 años, tanto para hombres como para mujeres. Un Sí, poquito, las mujeres un poquito aproximadamente más ahí. alto que los son varones, pero por ahí andan. Tienen que tomar la decisión. Van a tener su primera relación con protección o sin protección. Sí, así es. Y lamentablemente muchos toman mala decisión y la consecuencia van en dos vías. Una, o hay un embarazo no deseado, o dos, hay una enfermedad no querida ni deseada, ¿no? Así es. O digo, puede pasar de que te contagies de papiloma, Ujú. Que eh, ahorita está muy fuerte ese tipo de contagio. pues siempre ha estado Siempre ha fuerte estado. porque hay más o menos más de 400 tipos de virus de papiloma, pero 4 o 5 son los más agresivos que Ujú, generan ujú, cáncer. ujú, ujú. Afortunadamente ya hay vacunas, ¿no? Pero prácticamente todos los seres humanos tenemos o hemos tenido papiloma porque también nuestro cuerpo de manera natural los va desechando aquellos que no son peligrosos, pero en el caso de los hombres no tiene manifestación. Ujú. En la mujer genera el cáncer. Esa Entonces, manifestación. los hombres tenemos que tomar decisiones de protegernos para proteger también a la pareja. Por eso es lo que sucedía que decías de que más mujeres casadas se Se contagiaban de contagiaban, VIH. porque con la pareja, tu No esposo, usabas protección, exactamente, pero el otro andaba tomando malas decisiones, llegando a casa, contagiando a pues una yéndose de persona. pata de perro por ahí, quién Sí, sabe dónde, claro. ¿no? Y se exponía, toma de decisiones, o sea, esa parte es importante, pero la otra tiene que ver con la responsabilidad. O sea, para tomar una buena decisión, yo tengo que ser responsable y tengo Responsable. que medir los escenarios, qué puede pasar, qué no puede pasar. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Claro. Y entre las consecuencias, asumirlas, no esconderte, no correr bajo la sábana, no querer echar el polvo abajo de la, De la, de la, de de la la alfombra, alfombra. sí. No querer correr con el papá o la mamá, porque ya no te van a resolver las situaciones. Así es. Ya pasaste la etapa de ser joven adulto, donde ya tienes obligaciones, ya eres ciudadano. Y todas y todos pasamos por esa etapa y créeme que ahorita que lo platicas y me tienes atrapada porque en verdad yo creo que hoy falta mucha concientización de los jóvenes al momento de enfrentarse a estos escenarios que nos estás planteando, porque son todos importantes, ¿no? Desde el momento en el que tomo la decisión de salir del closet, si soy homosexual o gay, en el momento en que elijo seguir mi vida fuera de casa, a lo mejor independizándome, al elegir una carrera, al elegir incluso una pareja, como lo mencionas, ¿no? En todos esos escenarios, creo que si no hay esa responsabilidad o esa conciencia, muy seguramente nos vamos a dar de tropiezos, ¿no? O los jóvenes hoy en día se están dando de tropiezos. Sin embargo, también con todas estas áreas pues de información, como también lo mencionas, también hoy los chicos pueden decir, ok, están todos estos escenarios, yo Claro, elijo sí, sí, yo elijo sí, claro, ¿no? claro. O Y sea, esto también los empodera. es lo que te decía. O sea, hoy la tecnología te da más información, te da más posibilidades de que puedas tomar mejores decisiones. Decisiones. Hay que ocupar la tecnología para informarte adecuadamente, para que tus decisiones sean decisiones que te lleven por un buen camino, un buen Así es. desenlace, y no decisiones que te lleven por la ruina de la vida. Porque, digo, cuando nosotros analizamos la vida
de una persona, nos damos cuenta que los grandes cambios que tiene esa vida se dieron por pequeñas decisiones, Sí. a veces imperceptibles, que te llevan por un rumbo que tú no pensaste que ibas a llegar, ¿no? Entonces, hay que saber darse cuenta que pequeñas decisiones pueden transformar tu vida en el largo plazo de una manera que insospechada. Tomar una decisión de carrera, tomar un trabajo, cambiar de lugar de vida, ¿no? El lugar de residencia, Tratar de formar una pareja, una una familia. relación, una familia. Va cambiando todo, porque ahora tú vas a tener que enfrentar responsabilidades. Y se viene entonces generando esta cadena, ¿no? Así es. A las próximas ¿Y qué es generaciones. lo que nos pasa cuando tomamos malas decisiones de jóvenes? Es que vamos acumulando otras malas decisiones, nos genera ya en el largo plazo, cuando ya somos jóvenes maduros, ¿no? Ya de 30 años, Para un poquito arriba. para arriba, frustraciones de vida, porque no logré lo que yo quería, porque tengo que pagar renta, porque tengo que mantener hijos, porque no me alcanza para comer y comprarle todas las necesidades que ellos requieren, Así es. y vivo frustrado porque tampoco tengo un empleo adecuado, porque yo decidí salirme de la escuela por querer tener una familia, tener hijos, cuando debería haber estado estudiando, por ejemplo. Claro. Entonces, la frustración empieza a aparecer y las personas viven de manera infeliz. A ese punto iba a llegar. Llegas a entender que la felicidad no la tomas como realmente la deberíamos de tomar nosotras, Pues es lo más ¿no? Nosotros. importante. O sea, tomar las mejores decisiones y que por ende te provoquen Claro. ese camino de felicidad. Fíjate que decía Aristóteles, en su parte de ética, Aristóteles explicaba que lo más importante son los bienes que se buscan por sí mismos, ¿no? O sea, ¿qué bien buscas por ti misma? Sí, El agua, decía Aristóteles, no, el agua no es por el agua, no la buscas por el agua, es para quitarte la sed. La comida es para quitarte el el hambre, hambre. El vestido es para protegerte cubrirte. del frío, del sol. Es decir, todo lo que buscamos material tiene una Responde un razón, porqué. Ajá. tiene un porqué. Y decía Aristóteles, solamente hay algo que buscamos por sí mismo, la felicidad. Y decía, solamente podemos ser felices si somos sabios. Y para llegar a ser sabios, yo tengo que dedicar mi vida al Ah, estudio, a la preparación, al conocimiento, para que yo pueda tener sabiduría. al análisis, a la Así es. observación. O sea, ¿cómo llegamos a esa posibilidad eh, de estudiar? Decía, hay que tener escolé. Escolé es ocio, ¿no? Ok. Tiempo, Escolé. escolé. Ujú. Decía, tienes que tener ocio, por eso es importante que vivamos en sociedad, porque tú produces zapatos, yo voy al mar y saco pescados o peces y te los Somos como una intercambio. red, ¿no? Si yo me dedicara como Robinson Crusoe a vivir o subsistir, simplemente estaría 24 horas al día viendo qué como, qué visto y qué calzo. Y como vivimos en sociedad, es donde saca su famoso son político. Como vivimos en sociedad, tenemos tiempo libre, nos queda tiempo libre, tenemos nuestro trabajo, intercambiamos, y ese tiempo libre le llamó escolé, o le decía escolé, Ujú. es el ocio. Escolé, ¿te suena? Escolé. A escuela, Ujú, ujú. ¿no? Sí, escuela. Escuela para estudiar. Entonces decía, ¿cómo vamos a estudiar? Decía, a partir del etos. ¿Qué es el etos? La costumbre. Tenemos que buscar la virtud. La virtud es la repetición de los hábitos, Ok, la muy bien. costumbre, el etos. Entonces, para que tú seas una persona virtuosa en lo positivo, tienes que practicar, Hábitos. Ujú, tiene que volverse un hábito, ujú. ¿sí? O sea, una persona para cuando dices, es que es un virtuoso del violín, quiere Fue decir disciplinado, ¿no? que Tuvo todos los días hábitos. tuvo el hábito de Practicar. practicar. Hoy los estudios de psicología te dicen que para ser un virtuoso de algo, basquetbolista, estudioso, investigar lo que quieras, debes de dedicar más o menos al estudio, a la práctica, algo así como 13,000 o 14,000 horas Horas. de tu vida para llegar a la excelencia. Entonces, es lo que planteaba Aristóteles. ¿Cómo voy a llegar a ser virtuoso del conocimiento? Si Pues no lo practico. pues practicando todos los días, aprender, aprender, aprender para volverme sabio. Y solamente los sabios pueden ser felices, decía. Adquieren la sabiduría y la sabiduría te lleva a la felicidad. Wow, Su sí. teoría de felicidad la aplicó a la teoría del Estado. ¿Y en qué época fue eso, no? O sea, y Estamos hablando realmente, de hace 2,400 años.
Y hoy en día estamos entendiendo que podemos ser felices a partir de esas decisiones que tomamos. Y retomo el tema decisiones porque como vieron en el podcast, ese es el tema, ¿no? Claro, ¿Cuáles son los retos para la juventud? Pero a partir de las decisiones, como nos lo planteas hoy aquí, es que podemos observar que únicamente depende de ti, depende de mí, de cada una de las personas que poblamos este universo, este planeta. Entonces, las decisiones prácticamente nos van a llevar a esos escenarios positivos o negativos. claro, porque la decisión es tuya, es personalísima la toma de decisiones. Cuando tú dices, es que yo no decidí, fue porque mi papá me dijo que yo hiciera esto, tú estás tomando una decisión. Estás tomando la decisión de dejarte Tu decisión en manos de otros. exactamente, de dejar que otros decidan por ti, ya sea tu papá, tu mamá, un tío, quien sea. No, aún en ese caso, tú estás tomando una decisión, Sí. que es la decisión de no decidir. Y entonces tienes que asumir las consecuencias de eso. Como hace muy poco, muchos ciudadanos decidieron no salir a votar. Por ejemplo, y es una Y decisión es de no ellos decidir. y tiene consecuencias. Por supuesto. El que no, Las vamos a enfrentar. así es, ya estamos en eso casi, ¿no? Pero me refiero a que En la ese toma de proceso. decisión siempre está presente en la vida de una persona, pero se manifiesta de una manera mucho más impactante en esta parte de la juventud, de la edad de 17, 18 años, cuando se ingresa a tomar la decisión de qué voy a estudiar, porque ahí estoy decidiendo a qué me voy a dedicar, Sí. qué tipo de trabajo voy a poder acceder, cuánto dinero voy a ganar, ¿sí? Yo siempre les digo en clase a mis alumnos, digo, mira, tú eres como una empresa. Para que tu empresa sea fructífera, Funcional. tienes que invertirle, tienes que meterle un poquito de dinero, capitalizarla al principio. En el caso de las personas, tú eres tu empresa y la forma de invertir en ti es con conocimiento. Así es. Entonces, todo el conocimiento que tú hoy no adquieras, estás perdiendo inversión. ¿Qué quiere decir? Que en el futuro, cuando tú salgas de la carrera, tú vas a ser de los que va a ganar poquito. Si la lucha es por conocimiento, tú vas a ganar poquito porque no lo tienes, porque no estás preparado. ¿Quién va a ganar más? Quien se preparó mejor, quien tuvo notas de excelencia, quien le echó todas las ganas para prepararse y adquirir ese conocimiento que le va a dar dinero, porque está viendo su proyecto, es su inversión, es su propia empresa. Así es. Entonces, yo siempre les digo, tú dime cuánto le inviertes de tiempo al estudio y te diré ¿Cuáles son los resultados? cuánto vas a ganar en el futuro, ¿no? Así es. Si vas a ser rico, si vas a tener coche, o si vas a estar sufriendo porque no tienes para pagar el colegio de tus hijos, o porque no tienes para el medicamento de tus hijos, porque a veces se nos olvida que regularmente el joven pierde de vista que va para ser adulto y para formar una familia, Ujú. y que la toma de decisiones de la edad De de hoy. 17, 18 años va a afectar a Ese terceros, futuro. a sus hijos, Así a es. su pareja. A su entorno. ¿Quiénes sabemos eso? Quienes ya transitamos por ahí y nos equivocamos. Por eso siempre darles una alerta, decirles, oye, échale ganas, ponle atención a esta parte, infórmate. Hay muchas Infórmate carreras, y toma buenas claro, decisiones. pero infórmate sobre el mercado. Hay que encontrarte sobre lo que tú quieres estudiar, porque si tú estudias algo, nada más porque te parece bonito, te suena nice o está de moda, Muy seguramente no va a fructificar. así es. Si no hay mercado que te contrate, no importa que te guste, vas a tener un problema serio. Sí. Entonces, por eso siempre les recomiendo que estudie 2 carreras, ¿sí? Para que tengas opciones. Para que tengas más herramientas para poder desarrollarte y sobre todo poder potencializar esas habilidades Claro. con las que vamos pues encontrándonos todo el tiempo, adquiriendo sus conocimientos y desarrollándolos en habilidades. En este caso pueden ser habilidades cognitivas, técnicas, que nos hacen pues servir tanto a la población y obtener una remuneración. Así es. Y la otra parte que de la responsabilidad también tiene algo que ver el hecho de que cuando tú tomas una decisión, puedes equivocarte también, pero siempre y cuando la decisión sea tuya, asume tus consecuencias, ¿sí? Cuando nosotros tomamos decisiones, o puede salir bien o puede salir mal. En ambos casos tenemos que asumir las consecuencias. Si sale mal, es importante que te des cuenta y rectifiques para poder volver a decidir. Es un enfoque de sistemas.
En el enfoque de sistemas hay retroalimentación. Ah, esto no me salió mal, no me salió bien. Entonces tengo que Vuelvo a analizar empezar. por qué y tengo que modificar aquello que hice mal para empezar a hacerlo bien. Ujú. Y no hay, digo, hay gente que me dice, es que ya tengo 30 años, ya no puedo cambiar eso. No, sí puedes cambiar. No hay Au- límite de no tiempo. hay límite. Mientras estés vivo, tú puedes cambiar tu vida, tu entorno, tu suerte, ¿no? Tiene que ver con la dedicación que lo hagas y que tomes buenas decisiones. Si son buenas decisiones, no importa el camino por el que vayas, vas a ser feliz porque sabes que son tus decisiones. Y esa parte siempre nos da satisfacción, logremos mucho o poquito, pero es nuestro logro personal. Así es. Y el reconocerlo siempre nos hace feliz. Pues Lauro, te agradecemos mucho el que hayas aceptado la invitación, el hecho de que tú puedas también compartir con la audiencia que nos sigue, como cada semana, el poder hablar de estos retos que enfrentan las juventudes. Yo creo que algo de todo lo que hoy nos acabas de compartir, pues puede servir a ayudar a aquellas personas que justo se están enfrentando a tomar una decisión. Y me gustaría mucho que en cuanto tengas tus proyectos de investigación, los vayas a publicar, pues aquí tengas un espacio para que nos cuentes también acerca de esos resultados, ¿no? Claro, con gusto. De hecho, Compártenos tus redes también. tengo un montón de investigaciones ahí que están pendientes de publicarse, pero sí es importante irlas dando a conocer, ¿no? Sí, Sobre todo, tú sabes que he manejado el tema de la seguridad pública. Ahorita mis proyectos de investigación están relacionados con un tema que maneja la ONU, que se llama seguridad humana, muy bien. que es un poquito más amplia, ¿no? Tiene 7 dimensiones y básicamente tocas todos los temas con esas 7 dimensiones, pero el planteamiento es de que podamos ir platicando sobre los temas aunque no estén concluidos, Por ¿no? supuesto, Son importantes, sí, ¿no? son de interés de Claro. nuestra comunidad, de nuestra sociedad. Lauro, me gustaría que nos compartas cómo te pueden buscar en redes sociales por si quieren más información. Bueno, básicamente yo nada más tengo una página de Facebook que utilizo, que me pueden buscar como Lauro Rodríguez. Hay como 3 páginas de Facebook mías, pero ¿A poco? hay dos que yo ya no sé cómo entrar porque ya hasta perdí la clave, Bueno, nosotros te ¿no? contactamos por Lauro R. Rodríguez Z. Ajá, en Así es esa, que así lo pueden encontrar, lo vamos a postear aquí también para que puedan establecer así es. contacto contigo, ¿no? En las otras dos tal vez aparezca. Una fue cuando fui candidato en el 2009 a diputado federal aquí por Jalapa. Entonces ahí está lo que hice de recorrido, pero ya tampoco lo puedo bajar, ni sé cómo entrarle, ¿no? Sí, Parte de mi contacto es en Facebook, pero yo creo que próximamente vamos a abrir de hecho ya está creada la página, eh, una página en YouTube que se va a llamar Ciencia, en lugar de aplicada, se va a llamar Ciencia Explicada. muy bien. Es decir, para poder hablar sobre investigaciones que hagan otros autores o de las nuevas investigaciones que estén saliendo al mercado, para poder analizarlas y explicarlas, participarlas a la gente con una presentación, de tal manera de que podamos estar hablando de ciencia, de ciencias sociales, ¿no? En este caso de economía, derecho, psicología, administración pública o cuestiones internacionales que también son temas que abordo, ¿no? Y que hoy Entonces, en día son de mucha importancia. claro, entonces vamos a estar ahí próximamente presentando esta información como una pequeña clase, ¿no? Desde la plataforma de YouTube, revinculada con el quehacer científico. Pues vamos a estar muy pendientes de esta página y yo les invito, amigas, amigos, a que vayan a sus redes sociales, que conozcan toda la trayectoria y el trabajo que ha hecho Lauro a lo largo pues, de todos estos años en su profesionalización y que también nos dejen un comentario y que compartan esta entrevista. Esperamos haya sido de su agrado y recuerden que a través de la red todos estamos conectados. Así es que muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Gracias, Emma. Lauro. Y pues no será la única vez que te invitemos. No, no, Vamos a al dialogar, yo contrario, creo, muy pronto, otro nuevo tema. Y pues nuestro con gusto, agradecimiento para ti. y hasta luego a todos los que nos están viendo. Un Muchas gracias abrazo. por conectarse. Hasta pronto.